El concepto o definición de vida cristiana que hoy tenemos está fuertemente influido por la corriente teológica de la denominación a la cual podemos asistir. Está también fuertemente influido por las películas o series que se pueden ver en la televisión con respecto del tema. La Biblia nos ofrece a nosotros un resumen de lo que es la vida de los primeros cristianos en el capítulo y versículo que ahora vamos a leer, en el capítulo 2, verso 43 en adelante. Pero claro, todo el Nuevo Testamento es un compendio que está recopilado precisamente para que cada uno de nosotros podamos desarrollar el más alto nivel de vida cristiana que podamos según nuestra propia fuerza o entendimiento. Así, ahora leyendo el capítulo 2 verso 43 hasta el final, trataremos de hacer un comentario tal vez amplio, porque es un tema profundo, pues es un relato de la vida de los cristianos del año 30 aproximadamente. Lo que quiere decir de que hay un contexto histórico de cerca de 2000 años que nos separan y obviamente la cultura, la manera de pensar y diferentes aspectos sociales han cambiado desde entonces hasta la fecha. Pero vamos a leer Hechos capítulo 2 verso 43 en adelante, y la lectura nos dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una característica importante de los cristianos del primer siglo era que no se preocupaban en invertir en casas de oración. Todos sus recursos estaban destinados a edificar el cuerpo de Cristo, es decir, ayudar a los miembros de la iglesia. Ciertamente, en aquellos días no existía la tecnología que en esta época ha ayudado o facilitado la predicación, pero al final los templos y equipos materiales se quedarán cuando Jesús rescate a su iglesia de la ira de los juicios finales. De esta manera los primeros cristianos se esforzaron por empezar a vivir de la manera en la que en el reino de los cielos se va a vivir. De esa manera trataron de obedecer la ley del reino de los cielos, tratando de ayudar a los necesitados, tratando de compartir, tratando de ser solidarios y generosos. No se preocupaban y no se afanaban tanto en proyectos de infraestructura, de construcciones o de compras de situaciones materiales, sino más se preocupaban por atender a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Según nosotros leemos este pasaje, pues todos tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, obviamente no se quedaban en la calle, pero si tenían cosas de más, las vendían, vendían sus bienes y repartían todo lo que podían haber ganado de sus bienes, lo repartían según la necesidad de otros hermanos. El verso 46 nos dice: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, otro dato importante. Siendo judíos, los primeros cristianos tenían gran familiaridad con el templo donde se presentaban oraciones y sacrificios. Pero como partícipes del nuevo pacto, al haber recibido a Jesús como el Mesías, reconociéndolo como el Salvador, ya no se presentaban con animales para sacrificios, sino que ahora se presentaban por medio de Cristo Jesús. Aún así, la práctica de la oración no era la única entre los cristianos, sino la comunión que en las casas se celebraba para el continuo estudio de la doctrina. Esta práctica o estrategia de reunirse en las casas para celebrar entre hermanos terminaría sustituyendo las oraciones en el templo, debido a que este templo fue destruido en el año 70 aproximadamente. Así,
A diferencia del judaísmo, que construía sinagogas en las comunidades donde se asentaron, los primeros cristianos se reunían en los lugares públicos y en las casas de los discípulos. Claro, esto mientras todavía no había férrea persecución por parte del Imperio Romano, pero el cristianismo primitivo aprovechaba los lugares públicos y las casas de los miembros para reunirse para orar. Y en el verso 47 leemos que los primeros cristianos alababan a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comúnmente se enseña que en el día de Pentecostés nació la iglesia de Cristo, cuando en realidad fue en ese día cuando su pueblo por fin inició a actuar como una nación de sacerdotes y como ciudadanos del reino de los cielos. Desde el momento que Dios hizo pacto con Israel en el monte Horeb o monte Sinaí, recibieron las leyes para ser un pueblo ilustre en medio de las demás naciones. Pero al ser de dura cerviz, es decir, rebeldes, corrompieron su propósito y cambiaron la ley de Dios por mandamientos de hombres. Cuando Jesús inició su ministerio, inició también su campaña de reforma y restauración para que se obedezca correctamente el pacto de Dios. Cristo Jesús también cumplió las palabras que se profetizaron por medio de Moisés, lo cual se encuentra en la lectura de Deuteronomio 18:15 al 19. Así, lo que se conoce como la iglesia primitiva o la primera iglesia no es de origen romano católico como muy comúnmente se discute. La iglesia primitiva es hebrea, iniciando desde Jerusalén y así hasta los confines de la tierra. Aunque inició en el año 30 después de Cristo, una fecha aproximada, su pacto se estableció desde el año 1200 antes de Cristo, aproximado, y se renovó por medio de Cristo Jesús, lo cual da testimonio el sacramento de la Santa Cena. Así, pues, fue la vida de los primeros cristianos, tratando de enfocarse en edificar el cuerpo de Cristo, de compartir el Evangelio no solo por medio de la palabra, sino también por medio de las acciones, al actuar con misericordia, al actuar con gentileza, al actuar con generosidad. Y espero que este mismo ejemplo podamos nosotros seguir haciendo, pues Dios mismo nos lo demanda.